con las exigencias para nosotros irrenunciables de la ética y de la justicia social. Está claro que el modelo económico en el que nosotros vivimos prima la justicia conmutativa, que es la propia de las relaciones de equivalencia económica, y que esta lógica, la de la justicia conmutativa, se ve reforzada por la lógica de la globalización. Sin embargo, lo que la doctrina social de la Iglesia dice es que esta lógica es insuficiente. ¿Por qué? Porque es reduccionista, porque mira la realidad solo desde una perspectiva, en lugar de mirarla desde múltiples dimensiones. En el momento de la globalización, dice por ejemplo la Caritas in Veritate, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta la responsabilidad por la justicia y el bien común y extiende la solidaridad. Se trata de fomentar una concreta y profunda forma de democracia económica frente a ese modelo clásico de concentración del poder económico. Es evidente, por lo tanto, insisto mucho en ello, que el problema no es la globalización en sí misma, sino las dificultades que surgen de la falta de mecanismos políticos jurídicos que le den su justa dirección. A veces percibimos, vuelvo a repetirlos, algunas reflexiones, ¿no?, concretas, sin citar porque eso es muy aburrido, pero por ejemplo, ¿no?, en esta línea insiste la Caritas in Veritate. A veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización, como si las dinámicas que la producen procedieran de fuerzas anónimas o impersonales o de estructuras independientes de la voluntad humana. Hay que recordar que la globalización ha de entenderse como un proceso socioeconómico, pero no solo. Porque detrás de lo más de esto hay una humanidad cada vez más interrelacionada. Y hay personas y pueblos para los que este proceso debe ser de utilidad y de desarrollo. Cuando se entiende precisamente la globalización de manera determinista, se pierden los criterios para valorarla. Lo que la globalización es una realidad humana que puede ser fruto de diversas corrientes culturales que han de ser sometidas a un discernimiento. Por lo tanto, hay que esforzarse incesantemente para favorecer una orientación cultural personalista y comunitaria de este proceso de integración planetaria. Les cito el número 42 de la Caritas in Veritate para que lo puedan leer más tranquilamente. Como les he dicho, esa dimensión económica de la globalización es probablemente la más sustancial, la más determinante, y ustedes saben bien que a lo largo de la historia la doctrina social de la Iglesia se ha ocupado mucho de la economía de mercado y de las reglas, ¿no?, que deberían regir la actividad económica de mercado. Y lo ha hecho en torno a una constante. El libre cambio o el acuerdo libre entre las partes contratantes es un mecanismo que sirve a la asignación y a la distribución de los recursos. Ni nada más, ni nada menos, ¿no? Yo me atrevo a señalar que en la historia de la doctrina social de la Iglesia no hay una condena del libre mercado, pero sí una valoración instrumental del mismo. Esa es su naturaleza y ese es el valor que la doctrina social de la Iglesia le concede, no finalista, sino meramente instrumental. Así como una valoración positiva de un orden económico libre que responda a la libertad y a la seguridad, no solo a la libertad, sino también a la seguridad, y al mismo nivel. Esta es la lógica desde la que la doctrina social de la Iglesia ha valorado históricamente el libre mercado, que, repito, no ha hecho más que profundizarse en todo este proceso de globalización. En esa valoración de la economía de mercado, desde su naturaleza instrumental, no final, se ha entendido siempre que el sistema de libre mercado, la economía libre, debía combinarse con sistemas públicos de protección social y que esa economía de mercado debía anclarse en un sistema jurídico-político de protección de la libertad y de los derechos humanos, porque desde esa perspectiva se haría posible
que el hombre pudiera satisfacer sus ansias de liberación de la miseria, pudiera asegurar su propia subsistencia, que es nuestro principal deber, conservar nuestra existencia, pero si no tenemos recursos para ello, a ver cómo vamos a ejercitar el deber de cuidar la vida, o sea, el ejercicio del derecho a la vida, ¿no? Sin recursos no hay vida. A través de ese sistema en el que, fíjense, que encajarían 3 piezas, lo social, lo económico y lo jurídico-político, el hombre podría adquirir también mayores niveles de instrucción. Esta es la cuestión que en realidad le importa a la doctrina social de la Iglesia al tratar de la globalización o de la mundialización de la economía. Someterla al juicio del desequilibrio que se traduce en la brecha entre ricos y pobres y en atentados directos contra la dignidad de la persona y el bien común. Dado que el objetivo de la globalización es, desde esta perspectiva, la promoción de una globalización solidaria, se trata de encontrar soluciones adecuadas para proveer a todos un futuro caracterizado por la solidaridad y por la esperanza. Y para ello es imprescindible que la globalización se oriente al desarrollo integral del hombre y de todos los hombres. Este es el gran desafío, un desafío planteado por las dificultades del desarrollo, agravado en nuestros días por la crisis económica financiera, y este desafío no es otro que el tratar de mostrar que tanto en el orden de las ideas como en el orden de los comportamientos es imprescindible trasladar al ámbito socioeconómico los principios tradicionales de la ética social, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. Y la necesidad de trasladar estos principios o estos valores, transparencia, honestidad y responsabilidad, a las relaciones económicas y añadir a esas relaciones económicas lo que Benedicto XVI ha llamado la lógica del don o el principio de gratuidad. ¿Para tomar conciencia de qué? Pues para tomar conciencia de que tanto la gratuidad como la lógica del don pueden también tener su espacio en la actividad económica ordinaria. Dicho de otra manera, que las cosas se pueden hacer desde otras perspectivas y que precisamente en ese mundo globalizado, donde los niveles de libertad para operar son mayores, precisamente las posibilidades para introducir en ese sistema otras lógicas distintas también deben ser mayores, ¿no? Esta es una exigencia que tenemos y un deber al que estamos totalmente o absolutamente llamados. No sé si... Sí, ¿no? O sea, voy terminando, ¿no? Es que... Bueno, para no... Claro, para todo esto, ¿no? Para conseguir introducir en la lógica económica y por lo tanto en ese mundo que está marcado por una determinada lógica dentro del ámbito de los intercambios y de la producción, ya en los años 60 la doctrina social de la Iglesia llamaba a tomar conciencia de la necesidad de acometer reformas urgentes que sirvieran en el orden internacional y reformas urgentes que sirvieran para mejorar las condiciones de vida de los hombres y los pueblos menos favorecidos, ¿no? Sin lugar a dudas, la política sigue teniendo un lugar predominante en un mundo globalizado. Yo me atrevería a decir que debería tener un lugar mucho más predominante, digo, la política, bueno, esto nos llevaría muy lejos, del que lo ha tenido, sin lugar a dudas, ¿no? Pocos días antes de dejar la presidencia de la República, el expresidente francés Nicolas Sarkozy dijo algo así como: si desde la política hubiéramos hecho lo que a la política le corresponde, la crisis que hoy vive Europa no sería la que es. Porque hemos dejado que las aguas de la economía funcionen sin diques. Y por lo tanto la lógica de la justicia, que es la lógica propia de la política, no ha asumido sus deberes con relación al gobierno de la economía, ¿no? Es necesario, por lo tanto, acometer reformas
reformas que orienten el modelo en el que vivimos hacia la creación de condiciones de vida justas para los hombres y los pueblos, y eso es un deber fundamentalmente de la política. Y les decía que ya en los años 60 la doctrina social de la Iglesia llamaba la atención sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué habría que hacerlo así? Pues habría que hacerlo así porque la doctrina social de la Iglesia enseña que algo le es debido al hombre por el mero hecho de ser hombre, ¿no? Lo que significa que la finalidad de las realidades económicas están o son o deberían estar orientadas precisamente a satisfacer ese valor intrínseco que tiene toda vida humana, ¿no? Y que eso debería ser, sin lugar a dudas, lo que orientara las decisiones económicas y lo que orientara la acción de gobierno desde la política sobre la economía. Bueno, esta es la perspectiva, sí, por citar muy rápido, ¿no? Pero por lanzar algunas ideas y claves que luego a ustedes les pueden ayudar, ¿no? Sobre esta convicción, sobre la convicción de que algo le es debido al hombre por el mero hecho de ser hombre, algo le es debido al hombre por el mero hecho de ser hombre, pensémoslo bien, no por lo que hace, no por lo que vale, sino por el mero hecho de ser hombre. Sobre esta convicción, la doctrina social de la Iglesia ha elaborado toda su enseñanza sobre el desarrollo, sobre el bien común, sobre el destino universal de los bienes, que son principios fundamentales a la hora de reflexionar sobre la globalización y proponer una mirada distinta sobre este fenómeno. En definitiva, la llamada es a orientar un modelo de globalización que mire fundamentalmente al hombre y que esté fundamentalmente al servicio del hombre, en el que, como les decía, la política y el derecho tengan un lugar fundamental y predominante en el gobierno de eso que llamamos la globalización, y un modelo que esté orientado, animado, alimentado fundamentalmente por la primacía de la ética. Termino, porque si no... Fíjense, ya a finales del siglo XIX, hacia el año 1887, en una carta a su secretario de Estado, el Papa León XIII, escribió que la Iglesia es la principal benefactora de los pueblos que con solicitud de madre, decía él, se compromete en favor de la paz. De este modo, la unidad de la Iglesia se hace presente en el mundo, acogiendo en su seno a todos los pueblos y a todas las lenguas. La misma solicitud, la misma preocupación fue la que en la Navidad del año 58 expresó Juan XXIII en un mensaje, en su primer mensaje de Navidad, donde él se preguntaba: si la unidad en torno a Cristo provoca beneficios de paz en la vida de la Iglesia y en el mundo, ¿por qué la unidad en torno al hombre, que es imagen de Dios y sujeto de la convivencia, no provoca frutos similares? Pocos años antes, el Papa Pío XII se había hecho la misma pregunta, ¿no? Al hablar de la Iglesia como una institución transcultural, de alguna manera globalizada, de orden espiritual, y que porque no pertenece a ningún pueblo, sin embargo, no es extranjera. El carácter universal de la Iglesia hace de ella una institución supranacional, de carácter comunitario y distinta a la idea imperial. De alguna manera nosotros estamos configurados para vivir especialmente cómodos en un mundo globalizado. La unidad de la Iglesia, que brota de la adhesión a Cristo, es la que debería proyectarse sobre la sociedad. ¿Cómo? Y con esto acabo. Mediante la educación y la formación del hombre, con la clara conciencia de que el hombre es el origen, el fin y el centro de la vida social, ya sea esta más o menos globalizada. Y en la conciencia de la integridad, de la dignidad y de la sana libertad e igualdad y paridad del hombre con todos sus semejantes. Muchas gracias.